Hola amigos, mi nombre es José Manuel Aguilar, instructor técnico de carrocería de CESBI México. En este momento vamos a compartir con ustedes mi experiencia de soldadura, principalmente en acero. Para eso vamos a ocupar este equipo ACMIG 140 de Lincoln Electric. ¿Por qué vamos a escoger este equipo? Porque es un equipo básico que nos va a ayudar a comprender de una mejor manera el funcionamiento de los equipos como para dejarlos a punto y tener una soldadura correcta. Pero también vamos a explicar lo que es el fundamento de soldadura, vamos a explicar los diferentes materiales que podemos utilizar para soldar, los accesorios que vamos a utilizar en nuestros equipos y el equipo de seguridad que es indispensable para nuestro trabajo. Empecemos entonces. Si me acompañan, ¿o por qué le nombramos soldadura MIG-MAG a este sistema de soldadura? Le nombramos así porque vamos a utilizar gas que nos va a ayudar a proteger el punto de fusión de la atmósfera natural que tenemos. ¿Qué queremos decir con esto? Que el oxígeno, al momento que entra en contacto con el punto de fusión, nos va a interferir en la soldadura. Entonces, vamos a ocupar gases inertes que nos van a ayudar a limitar el oxígeno en el punto de fusión. ¿Por qué se llama MIG? ¿Por qué se llama MAG? Porque vamos a utilizar un gas inerte, que puede ser el gas argón o helio, pero también podemos utilizar un gas activo que podría ser mezclas de argón con CO2 o CO2 al 100%. ¿Cuál es inerte? ¿Cuál es activo? El inerte va a ser el argón y el helio y el activo va a ser el CO2 y las mezclas. Entonces, cuando nosotros soldemos con CO2 y mezclas, vamos a soldar soldadura MAG. ¿Por qué la necesidad de ocupar estos dos materiales o estos dos gases? Porque el acero que nosotros soldamos, o más bien todo el acero que se solda, necesita un punto de fusión de 1850 grados centígrados. Al momento que nosotros utilizamos el gas activo, este gas activo va a generar actividad química con el punto de fusión, contribuyendo a que nosotros logremos esa temperatura. ¿Qué pasa si en un momento dado soldamos acero con un gas inerte como el argón? El argón, al momento que nos genera actividad química en el punto de fusión, nosotros lo que vamos a tener es solamente refrigeración. Y en lugar de que llegue a los 1850 grados centígrados, vamos a tener temperaturas más bajas. ¿Para qué se utiliza entonces el argón? El argón lo vamos a utilizar para soldar materiales que necesitan un punto de fusión más bajo, como ejemplo el aluminio y el cobre silicio. Vamos a enfocarnos entonces a utilizar un gas CO2 100% para una soldadura de acero. ¿Cómo vamos a saber qué cantidad de gas vamos a utilizar para soldar? Hay diferentes maneras.
De esas diferentes maneras vamos a nombrar las tres principales. La primera es revisar el diámetro que nosotros tenemos en la tobera. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces yo mido el diámetro de esta tobera y el diámetro es igual a la cantidad en litros por minuto que nosotros le vamos a generar en presión al tanque. ¿Cuál es la siguiente forma? La siguiente forma es que nosotros vamos a darle el diámetro del hilo, en este caso, si yo soldara con .6, 10 veces el diámetro del hilo en litros por minuto. ¿Qué quiero decir? Si mi hilo es .6, entonces yo tendría que darle 6 litros por minuto de presión. La tercera opción es la que me ofrecen el mismo fabricante del equipo, con el cual él me está asesorando y me está ayudando para que nosotros tengamos a punto el equipo que nos está ofreciendo. Y en este caso, si vemos en esta tabla, vamos a tener en esta sección la ayuda que nos indica cuánto gas es el que tenemos que darle de presión. En este caso, Lincoln Electric nos está sugiriendo que le demos de 30 a 40 pies cúbicos por hora. Si yo convierto los pies cúbicos por hora en litros por minuto, estamos hablando de por lo menos 15 litros por minuto. Ustedes se van a preguntar, ¿por qué tengo esas tres diferencias? Al principio es porque vamos a soldar en diferentes condiciones. Por ejemplo, yo estoy en un ambiente completamente cerrado. Aquí no hay corrientes de aire. Por lo tanto, con 6 litros por minuto es suficiente. Pero ¿qué pasa si yo ya estoy en un taller en donde tengo una puerta abierta o tengo un flujo de aire en toda la nave de ese taller? O simplemente estoy trabajando al aire libre. Pues va a haber corrientes de aire que van a obligar a que el flujo de gas no se mantenga en el lugar del punto de fusión. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el aire va a estar desplazando el gas que es necesario para generar una buena soldadura. ¿Qué es lo que garantiza Lincoln Electric a sugerirme que yo le dé por lo menos 15 litros por minuto? Que independientemente del lugar donde yo esté trabajando, él asegura que yo voy a tener una buena soldadura. ¿De qué manera vamos a regular la presión? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer en este caso va a ser abrir el tanque. Si vemos, los manómetros ya están identificando una presión y entonces prendemos la máquina y con eso nos aseguramos que la electroválvula interna del equipo empiece a funcionar. Si nosotros observamos, mi maneral o mi antorcha en ese momento no tiene ni tobera ni tiene tip. ¿Cuál es la intención de que lo tengo así? Que expliquemos todo desde el principio. Estas pequeñas perforaciones es por donde va a salir el gas. Entonces, lo que yo tengo que buscar es de que esta zona esté completamente limpia y libre de lodos. ¿Por qué hablamos de lodo? Porque al momento que yo esté soldando, va a empezar a generarse polvos o pequeñas salpicaduras del material que yo esté depositando. Esas pequeñas salpicaduras van a empezar a quedarse atrapadas dentro de la tobera y por lo tanto se puede empezar a generar suciedad en esta zona. Si yo empleo un líquido antiproyecciones,
el exceso de ese líquido me puede generar lodo en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que me debo de asegurar? Que esta zona esté completamente limpia y libre de líquido para evitar ese lodo. Presionamos el gatillo y podemos ver que en este caso el manómetro ya está regulado a 15 litros por minuto. Si yo le quito la presión, este reloj o este manómetro bajará en su aguja. Entonces le empezamos a dar la presión y lo dejamos por lo menos, como el fabricante lo dice, 30 o 40 pies cúbicos. En este caso lo mantenemos a 35 pies cúbicos por hora. Si lo vemos en litros por minuto, yo estaré hablando de 17 litros por minuto. ¿Ok? El siguiente parámetro que nosotros debemos de regular va a ser la velocidad de hilo. Y esto va a partir desde seleccionar el hilo adecuado, pero esto va a ser en función del espesor de lámina que nosotros vayamos a soldar. Para las láminas de carrocería o en la fabricación de carrocería vamos a tener dos opciones, el hilo 0.6 y el hilo 0.8. Va a haber algunos fabricantes de automóviles que dentro de sus manuales de reparación recomiendan fuertemente el hilo 0.8. ¿Cuál es el motivo de que nos recomiendan este hilo? Primero, cuando nosotros hacemos una sustitución parcial, muy difícilmente nos van a quedar las láminas completamente alineadas, sino que siempre vamos a tener un factor o un pequeño riesgo de que esas láminas queden un poco separadas. Entonces, se recomienda que se utilice un hilo 0.8 porque vamos a tener mayor cantidad de material de aporte, el cual me va a ayudar a compensar estas separaciones. ¿Qué pasa si en un momento dado yo utilizaría el 0.6? La distancia se incrementa con relación a la cobertura que va a tener ese hilo y me va a obligar a soldar primero en una orilla de la lámina, después en la otra, y a consecuencia las láminas se pueden empezar a perforar. Entonces, para que yo tenga una buena calidad de soldadura, también va a depender mucho del diámetro del hilo que yo haya seleccionado. ¿Por qué entonces existe el hilo 0.6? Porque vamos a tener espesores de lámina muy delgados, que en este caso es necesario utilizar este diámetro de hilo porque voy a utilizar menos cantidad de material de aporte y por lo tanto también menos intensidad de corriente, teniendo como resultado menos calor. Si yo soldara entonces láminas muy delgadas, que el auto que yo vaya a reparar o la marca en la que yo estoy trabaja con láminas muy delgadas, entonces utilizaríamos 0.6. Necesito mayor experiencia, mayor seguridad a la hora de hacer cortes y sustituciones parciales. Mi trabajo va a ser más exigido por el hilo 0.6. Si no tengo esa condición, yo puedo trabajar sin problema con hilo 0.8. En la máquina nosotros vamos a tener un rodillo el cual está calibrado para los dos diámetros de hilo disponibles, 0.6 el más angosto, 0.8 el más grueso.
En este caso, para hacer la explicación, nosotros vamos a elegir un hilo 0.6. Entonces, lo que yo tengo que hacer es dejar la ranura delgada en sentido a que quede completamente alineado a las cánulas que le van a dar dirección. Entonces, en este momento, la máquina está preparada para recibir un hilo 0.6. Estos rodillos son los que me van a dar la tracción. Este eje no tiene movimiento. Los rodillos son los que van a girar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es colocar el hilo seleccionado fijarlo, pero no apretarlo. Si yo lo aprieto, y vamos a poner el ejemplo, yo voy a limitar su movimiento. Si el rodillo hace la tracción y este está bloqueado, no voy a tener la velocidad de hilo que yo necesito. O, en otras palabras, la alimentación del material de aporte que yo necesito. Esto debe de quedar libre, pero con poco juego para que el rollo se mueva libremente y al ritmo de la tracción que yo haya seleccionado. Es necesario que siempre tengamos a la mano unas pinzas de corte para asegurarnos que la punta del hilo no tenga curvaturas o algún doblez que interfiera con el paso libre entre la manguera. Por ejemplo, si observamos aquí, el hilo se está trabando. ¿Cuál es el motivo? Que tenemos este doblez. Entonces, no es desperdiciar el material, simplemente tener la condición adecuada para que funcione de una forma correcta. Vemos la diferencia. Avanzó de una mejor forma. Direcciono el mismo hilo a la siguiente cánula, igual me puedo apoyar de la pinza y si observamos está calibrado la misma máquina para que acople directamente a el canal que está calibrado para el hilo. Entonces no tengo que hacer ya ningún movimiento, simplemente se acopla el material. ¿Qué es lo que hacemos? Para asegurarnos que yo tengo la presión adecuada entre los rodillos, lo que tengo que hacer es liberar por completo esa presión. Pasa un poco, ahí está completamente libre. Prendemos la máquina y sin el tip, nosotros lo que vamos a hacer es darle una velocidad intermedia que me ayude a que tenga tracción el rodillo y le dejamos en una presión baja. Presionamos el gatillo y empieza a rodar. Vamos a tener que dejar que trabaje, que el hilo circule por la manguera y que salga a través de la punta del maneral. ¿Por qué es importante no poner el tip? Para que no se quede trabado el hilo y nosotros posteriormente ya le colocamos el tip. Ya salió el hilo
colocamos el tip adecuado para este diámetro, en este caso un 0.6, y lo atornillamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a colocar un guante y vamos a hacer un pequeño doblez en el hilo. La intención es de que simulemos el momento en que yo soldo y golpea el hilo sobre la lámina, pero no energizado. ¿Qué quiero decir? Que no está en punto de fusión. Entonces, si el hilo estuviera de más apretado aquí, en lugar de que avance el hilo, se haría un nudo y se empezaría a rodar en esa sección. Lo que yo voy a asegurar es de que quede con toda la libertad como para que se bloquee, pero no se genere el nudo. En este momento le hace falta presión. ¿Por qué? Porque no avanza con la presión que está ejerciendo el guante. Entonces lo que hacemos es darle más presión, lo dejamos en el 1, por ejemplo, y si vemos empieza a avanzar. Le damos un poquito más y me aseguro que venza ese esfuerzo. Aquí todavía le está haciendo falta un poquito más de presión. En este momento es el adecuado. Si vemos avanza el hilo, se genera lo que nosotros le llamamos cola de cochino, pero lo importante es de que no se enreda dentro de los rodillos, e inclusive todavía me acepta un poco más de presión. ¿Qué pasa si yo excedo la presión? No vencería esta fricción y lo que sucedería es de que se empezaría a atascar en los rodillos. En ese momento está regulada la presión de los rodillos. Si nosotros observamos, esta es una manera típica que nosotros podemos emplear. El mismo fabricante me indica que para hilos sólidos como el que yo estoy empleando, lo puedo dejar entre 3 y 5. ¿Qué pasa si en un momento dado lo dejo en 3? Vamos a hacer la prueba. Giramos el hilo, le hacemos el doblez y lo corremos. Si vemos, funciona adecuadamente. Entonces, su indicación del fabricante es la adecuada. De estas dos maneras es como nosotros podemos regular la presión en los rodillos. De la forma manual, tradicional, un proceso generado por experiencia, o indicándonos o acercarnos a las indicaciones del mismo fabricante, como nos dice aquí. En este caso, Lincoln, si observan, nos asegura la presión del gas, nos asegura la presión de los rodillos. Lo dejamos así, está regulado, no se nos generan los nudos y podemos trabajar adecuadamente. Bueno, lo que continúa es regular los rodillos de tracción. Para regular los rodillos de tracción, lo que necesitamos ya es asegurarnos que el hilo quede sobre la hendidura del rodillo inferior
y colocamos lo que es el tensor. Recordemos que esto debe estar libre. La máquina Lincoln nos va a dar apoyos. En este caso, en la etiqueta que tengo yo aquí, me dice que debo de darle una presión de 3 a 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Girar. Está en el 2. Le pongo presión, ya llegó al 3. Como me está pidiendo 3 o 4, esa sería la mínima aceptable, 4 máximo aceptable. Entonces, lo voy a dejar intermedio para dejarlo en un promedio aproximado. ¿Ok? En este momento yo ya debo de tener la presión adecuada de los rodillos. Si yo enciendo la máquina y le doy una velocidad intermedia de hilo, vamos a ver que empieza a girar y empieza a tener la tracción de los rodillos sobre el hilo. Es importante que cuando nosotros estemos haciendo esta operación, el maneral no tenga el tip colocado. ¿Con qué finalidad? Que cuando salga el hilo no golpee el interior y avance libremente. Nos presionamos, gira, se siente en la mano que ya va llegando el hilo y en el momento que llegue nos detenemos. Ya llegó y colocamos el tip. El tip debe de tener el mismo diámetro del hilo que estemos utilizando. Si yo en un momento dado no colocara un tip del mismo diámetro, lo que vamos a tener es de que el hilo en ocasiones va a hacer contacto con el tip y en ocasiones no va a haber contacto. Entonces voy a tener problemas de continuidad de corriente y esto se va a reflejar en la calidad de mi soldadura. Además de que corro el riesgo de que se solde el hilo sobre el mismo tip. Además de eso, nosotros lo que debemos de asegurar es de que el tip tenga el tamaño adecuado, tomando como referencia el tamaño de la tobera. Si el tip quedara por fuera de la tobera no va a cumplir con su función. Recordemos que la tobera tiene la función de direccionar el flujo de gas a la zona de fusión. Si yo en un momento dado dejara esto más largo, estoy limitando la función de la tobera. Además de que el tip va a estar muy cerca a la zona de fusión, el lugar donde yo estoy soldando, llegándole una cantidad de calor muy fuerte y va a provocar que el tip se funda y se nos eche a perder. Tendríamos que estarla cambiando muy seguidamente. Entonces nos aseguramos que la tobera cumpla con las dimensiones con referencia al mismo tip o a la inversa. Ya que puse la presión adecuada de los rodillos, ya tengo el hilo adecuado, el tip adecuado, entonces vamos a comprobar que esta presión sea la que yo requiero para mi proceso de soldadura. Para eso, forzosamente, yo ya tengo que utilizar un guante. ¿Por qué? Porque el método que vamos a utilizar va a ser de que yo, con la mano, ejerza una presión sobre la salida del hilo. Si en un momento dado yo no tengo guante, el hilo es demasiado punzante. ¿Qué va a provocar? Si aún teniendo guante corro el riesgo de que perfore el guante sin guante, lo que yo voy a generarme son lesiones en la mano. Entonces, forzosamente necesito utilizar guantes y hacerle este doblez. Con este doblez me voy a asegurar de no perforar el guante, no ponerme en riesgo y en este caso estar en un ambiente seguro. Entonces, cortamos el exceso del hilo, le damos el doblez y generamos presión. Si nosotros observamos, el hilo se empieza a enrollar. Este es el indicativo de que nosotros le estamos generando una presión suficiente
como para que se detenga la fuerza constante de los rodillos. Pero al momento de que yo tengo la presión adecuada, estos rodillos van a tener la suficiente fuerza para darle la tracción al hilo y que continúe en su salida. Si yo tengo una presión demasiado baja, lo que va a suceder es de que yo la voy a forzar, no va a salir el hilo y por lo tanto la presión con la que estoy trabajando es demasiado baja. Si en un momento dado la presión está excedida, lo que va a suceder es de que voy a bloquear, los rodillos van a seguir avanzando, pero con una presión excedida me va a generar nudos del hilo en esta sección, provocando que voy a tener que cortar el hilo, voy a tener que volver a regular, pero lo más preocupante en este sentido es de que si yo ya estoy soldando y me sucede esto, tendría que detenerme el proceso de soldadura para estar reacondicionando otra vez la máquina. Pérdida de tiempo. Entonces, hay que asegurarnos de que nuestra presión de los rodillos sea la adecuada. Para una mejor explicación de lo que acabamos de comentar, vamos a simular los defectos. Voy a darle más presión en los rodillos, lo voy a dejar en 5 y vamos a ver qué sucede. Hacemos el doblez. Aquí está el defecto. Si ustedes ven, aquí está el nudo y también se pueden preguntar, oye, ¿y por qué me sucede eso? Bueno, recordemos que al inicio de la soldadura nosotros vamos a presionar, va a salir el hilo, pero en un principio va a golpear sobre la lámina, posiblemente sin continuidad de corriente. Entonces hay una pequeña fracción de tiempo en donde este hilo no está energizado y entonces nos puede provocar esto. La manera de corregirlo es darle la presión adecuada, regresamos al 3. Bueno, a principio de cuenta este hilo ya no sirve, hay que quitarlo, pero hay que liberar la presión antes. Vamos a retornarlo al nivel 3, que es el adecuado y la sugerencia del fabricante. Este hilo ya no funciona, hay que desecharlo y para eso pues vamos a tener que cortarlo. Bueno, esos orificios que tenemos en la bobina es un apoyo para que cuando nosotros tengamos que cambiar de hilo no se desenrolle o se desembobine lo que viene siendo el rodillo. Si yo dejara esto libre, esto me sucedería. Error que yo puedo cometer es volverlo a embobinar. Si en un momento dado esto sucede, lo recomendado es de que este hilo ya no funciona. ¿Por qué? Nosotros podemos pensar que es desperdicio de hilo, pero lo que nos sugieren los fabricantes es que no reembobinemos, porque si no vamos a apretar el hilo o a generar dobleces entre ellos, y lo que vamos a hacer es echar a perder por completo todo el rollo. Precaución, si yo voy a cortar,
lo coloco sobre este orificio y cuando yo lo libere, siempre mantenerle una tensión para que no se desembobine. Ya que lo tenemos ahí, entonces lo volvemos a colocar y dejamos la presión solicitada por el fabricante, entre 3 y 4. Repetimos la operación, recordemos que siempre es necesario quitar el tip y la tobera. Le damos avance, se siente en la mano cuando ya va llegando, colocamos el tip y la tobera. Voy a hacer una pequeña pausa con esto porque es importante explicar que la tobera debe estar completamente limpia. Periódicamente yo debo de buscar o más bien debo de limpiar periódicamente lo que es el interior de la tobera para sacar toda la escoria que pudiéramos tener en el interior. ¿Qué va a suceder con todas esas salpicaduras? Si en un momento dado hay exceso de salpicadura, corro el riesgo de que haya un contacto entre el positivo del tip y lo que viene siendo el negativo que yo voy a tener en la zona que vaya a soldar. Si esto hace contacto o la tobera hace contacto con la lámina, podemos fundir lo que es la tobera, la estaremos echando a perder. Entonces, limpiar siempre el interior y si es posible, utilizar un líquido antisalpicaduras. Este líquido antisalpicaduras siempre se debe de utilizar antes de colocar la tobera en la antorcha. ¿Qué sucedería? Si yo agarro, coloco la tobera y coloco o aplico en este momento lo que es el líquido, yo voy a tener un exceso de líquido en el interior y voy a provocar que se generen los lodos que habíamos dicho desde un principio que teníamos que evitar. La forma adecuada es que desmontada y siempre aplicarlo desde la parte trasera hacia la delantera con la finalidad de que el exceso de líquido salga, me bañe por completo todo el interior de la tobera y en ese momento ya está lista para ser utilizada. Si vemos, ya salieron unas gotas, quiere decir que ya se bañó todo el interior. En ese momento, yo ya puedo utilizar mi máquina. Si observamos, tiene aproximadamente entre 8 milímetros de distancia el tip por el interior de la orilla de la tobera. Esa es la distancia adecuada que yo debo de perseguir. Eso le va a dar mucho más vida a mi equipo. Siguiente proceso ya sería regular intensidad de corriente y velocidad de hilo. Para eso es necesario identificar qué espesor de lámina es el que vamos a soldar. Si yo tengo láminas delgadas, utilizaré menos intensidad de corriente. Si yo soldara con intensidades de corriente demasiado elevadas, provocaría perforaciones en la lámina o sobrecalentamientos. Para eso me puedo apoyar con un vernier. Por ejemplo, yo tengo esta lámina que me indica que tenemos 1 milímetro de espesor. Si yo fuera a soldar esta lámina con este equipo, Lincoln me ofrece esta tabla en donde me indica los diferentes espesores de lámina. Por ejemplo, aquí tengo el espesor de 1 milímetro, en donde me va a decir su codificación, que es 20 GA.
Entonces, me coloco sobre la columna y busco el 20GA. Voy a tener los diferentes tipos de gases con los que puedo soldar y los diámetros con los que voy a soldar también. En este caso vamos a soldar con CO2 al 100% y con un hilo .6. Entonces elegiríamos esta columna, donde me indica que voy a tener 3 en velocidad de hilo y B en el voltaje. Entonces, ya en el frente de la máquina, en lo que son sus controles, identificaré con este símbolo la velocidad de hilo y con este otro el voltaje. Cuando nosotros regulemos, entonces vamos a colocar en 3 lo que es velocidad de hilo y en B lo que es voltaje. Con ese apoyo yo tengo la garantía de que este equipo ya está regulado. En el tablero de control del equipo vamos a tener un botón de encendido y 2 perillas. Estas perillas van a estar con la ilustración de velocidad de hilo y con un parámetro del 1 al 10. Velocidad de hilo de igual manera ilustrado con el voltaje y unos parámetros de la A a la D. Recordemos que nos había pedido un parámetro de 3 en velocidad de hilo y un parámetro en B de voltaje. Con esto tengo la garantía que este equipo está regulado para este espesor de lámina. Hay otras maneras de regularlo y la forma de regularlo cuando yo no tengo este tipo de apoyos en mi equipo, principalmente por el uso del equipo que con el tiempo se empiezan a perder instructivos o alguna documentación del equipo, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer pruebas, regular y calibrar a que el voltaje y la velocidad de hilo estén equilibrados. Y eso lo vamos a identificar con el sonido de la máquina. Antes de iniciar a soldar, es prudente prepararnos con nuestro equipo de seguridad. Les pido de favor entonces que nos enfoquemos en el equipo de seguridad antes de hacer pruebas de soldadura. Cuando esté soldando con soldadura MIG, voy a estar expuesto a diferentes agentes contaminantes, entre ellos gases. Para ello yo voy a ocupar una máscara que esté preparada contra las neblinas, inclusive polvos. Voy a estar expuesto a proyecciones y de ahí que es necesario que ocupe un peto de carnaza para evitar quemaduras en la piel. Además de ocupar zapatos de seguridad, preferentemente de bota alta, para evitar que alguna gota ingrese al interior del zapato. Mi ropa debe de ser un overol o ropa de trabajo, ya sea camisola, pantalón, pero fabricado de algodón, preferentemente de algodón. Si me lo permiten, guantes. Si el proceso de soldadura es por lapsos cortos, puedo ocupar guantes de manga corta y delgados. Si voy a tardar gran parte del día soldando, lo más aconsejable ya es utilizar ese tipo de guantes. ¿Qué ventajas me van a dar estos guantes? Que me van a cubrir la manga de la ropa y van a evitar que ingrese salpicaduras por esta sección. Además de que estos guantes están acolchonados y me va a dar mayor protección para el calor que se esté generando a la hora de soldar. En la vista es necesario protegerla con una careta.
Esta careta va a cambiar de clara a oscura en milisegundos. Es electrónica y lo que yo tengo que hacer es regular la cantidad de sombras, la cual esté prudente para el trabajo que yo vaya a hacer. ¿Qué quiero decir? Que esta careta me va a servir para diferentes operaciones, entre ellas soldar con MIG-MAG. Para soldadura MIG-MAG, lo ideal es regularla por arriba de 11 sombras, mínimo 11, máximo 12 o 13, algunas vienen con 13 sombras, pero mínimo 11 sombras. Con esto yo tengo la garantía de que voy a estar protegido. Es indispensable utilizar careta porque también voy a estar expuesto a rayos ultravioletas. Estos rayos ultravioletas me van a quemar la cara si en un momento dado no tengo la careta de protección. Entonces, no solamente es el vidrio, sino también lo que es la carcasa de la propia careta. La ajustamos y nos preparamos. Algo importante es de que yo no debo de tener, cuando vaya a soldar, ni relojes ni cadenas. ¿Qué va a suceder con los relojes? Si en un momento dado ingresa alguna salpicadura, esa salpicadura puede quedar incrustada entre la piel y el reloj. Eso me va a generar tremendas quemaduras y quemaduras muy dolorosas. Entonces, lo mejor es no tener ni cadenas ni relojes. En ese momento es prudente ya hacer la prueba de la calibración. Es necesario mencionar que no voy a utilizar la mascarilla por el tema de poderme comunicar con ustedes, pero me voy a apoyar de un extractor de humos. Este equipo lo podemos tener en nuestro taller y nos puede auxiliar en los humos para no respirarlos. También voy a ocupar los guantes blandos y cortos porque el tiempo que voy a estar soldando pues va a ser un periodo corto. Entonces es suficiente para el trabajo que vamos a hacer. La tierra debe de estar lo más cerca a la zona donde nosotros vamos a soldar. Con eso nos aseguramos que llegue la intensidad de corriente adecuada. Y cuando nosotros iniciemos a soldar, lo mejor es cebar el hilo y darle una distancia aproximada de 8 milímetros de distancia. Y cuando yo solde, no debo de pegar la tobera a la lámina. Recordemos que podemos fundir la tobera. Tengo que darle esa distancia para iniciar a soldar. De ahí la importancia de cortar el hilo. Si yo no dejara esa distancia, lo que va a suceder es de que voy a ahogar la salida del gas. Si la dejo muy arriba, el gas se va a dispersar. Entonces, 8 milímetros, suficiente para que yo tenga la presión adecuada. Vamos a hacer el primer punto. ¿Ok? Si vemos, el punto de soldadura tiene una coloración muy brillante. ¿Eso qué me indica? Que el acero que hemos depositado está completamente sólido. Me está indicando que mi soldadura no está ni requemada ni porosa en el interior del punto. Esto me está indicando que tengo buena calidad de soldadura, además de que el calentamiento que yo tengo en la lámina es muy mínimo.
Si observamos, la aureola de calor está completamente unida o pegada a lo que es el punto de soldadura. Tenemos un muy buen punto. Como lo mencionamos, tenemos ya un muy buen punto. Algo importante de lo que tenemos que revisar también es la penetración que yo tenga por el otro lado. En este caso no tengo un exceso de penetración, es la penetración adecuada. ¿Qué pasa cuando yo no tengo estas tablas? Yo no batallé en regular el equipo, pero fue por la ayuda que el mismo fabricante me otorga. Si en un momento dado yo no tengo las tablas porque se perdió el instructivo, el equipo ya no es muy reciente, ya tiene algunos años con nosotros, lo que tenemos que hacer es equilibrar lo que es el voltaje y la velocidad de hilo, para que yo tenga la intensidad de corriente adecuada. Primera observación, si yo en este caso tengo 4 parámetros, lo que yo tengo que buscar es espesores gruesos, espesores intermedios, espesores muy delgados. De ahí que quedamos en el B. Vamos a hacer la prueba si yo eligiera la C. ¿Con qué finalidad? Sabemos que el equipo para este espesor lo ideal es en B, pero vamos a hacer el ejercicio si yo no supiera que fuera en B y seleccioné más voltaje de lo necesario. Lo que yo tengo que hacer es bajar la velocidad de hilo a 0 para gradualmente ir subiendo y escuchar el equilibrio que se va a generar en la propia máquina. Al principio, nosotros escucharemos el paso de corriente muy abierto, en este caso, los cortos circuitos que están ejerciéndose para depositar el acero, muy espaciados o muy abiertos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a escuchar un tac, 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 muy separado cada cortocircuito. En el momento que yo vaya subiendo la velocidad de hilo, esas frecuencias se van a ir recortando. Entonces, en lugar de escuchar demasiado abierto, voy a escuchar una continuidad cada vez más cerrada de esos cortocircuitos. Al principio va a ser un tac, 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 y entonces es cuando la máquina está en el momento justo de calibración. Vamos a hacer el ejercicio. Cebamos el hilo, como lo habíamos mencionado. Los 8 milímetros de distancia y empezamos de 0. ¿Ok? En este momento yo tengo mucha intensidad mucho voltaje para el espesor, lo sabemos de antemano. Lo que yo tengo que hacer para calibrar, para compensar esto, va a ser el tiempo de soldadura. Entonces, voy a tener que soldar por tiempos muy cortos. Pero antes que otra cosa, espero que hayamos escuchado los cambios que tuvo la máquina. Primero fue muy espaciado y después ya más continuo. Vamos a ejercer el punto para que podamos ver el resultado. Podemos observar que tengo la misma solidez del punto, en este caso
comparando con el primero, el brillo es similar, la diferencia que tengo es la aureola de calor. Si escuchamos la máquina al soldar, se escucha pareja, entonces quiere decir que está bien regulada. Si yo quisiera reducir esta aureola de calor, solamente tengo que reducir un poco más el tiempo de soldadura. Pero eso ya es parte de la experiencia del operario. Y eso lo vas generando con la habilidad que vayas teniendo. En términos generales, yo tengo un buen punto porque el punto es sólido, sin sobrecalentamiento. Y la penetración, si comparamos con el primer punto, es muy similar. Es otra forma de regular la máquina. Ya no lo tengo sobre los parámetros indicados por el fabricante. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros no tenemos esta ayuda. Y es una forma de regularla cuando no tengo tablas de apoyo. José Manuel Aguilar, para servirles, instructor técnico de carrocería. Muchas gracias por su atención.